Hola, unos minutos para hablar sobre las diferencias entre el aprendiz y el observador. Nosotros frente a la vida tomamos esas posiciones de aprendiz o de observador. Las diferencias entre los dos son notables. El observador simplemente mira, observa, es un espectador de lo que ocurre, pero no es protagonista, es solamente el espectador de lo que ocurre. Y como espectador observa sin inmiscuirse, sin formar parte, sin responder, mientras que el aprendiz ve la vida de otra forma y ve el aprendizaje también de otra forma. Ve al profesor con la actitud de tomar del profesor aquello que el profesor tiene. Y para eso tiene dos sensores, dos orejas y una boca. Pero la boca tiene que ser muy activa. La boca sirve para preguntar qué es esto, qué es aquello, cómo se hace, cuándo se hizo, por qué se hizo. Esas preguntas implican o indican al profesor, al docente, que el alumno está interesado en la materia y que porque está interesado puede depositar en él ese contenido de experiencia, ese expertise que tiene el profesor. Luego, entre el observador y el aprendiz existe esa variedad. El aprendiz pasa a ser discípulo del, del experto o del maestro y el observador pasa a ser observante, un mero observante. Si os fijáis, hay muchos observantes políticos, muchos observantes religiosos, muchos observantes filosóficos, muchos observantes del yoga, muchos observantes del mindfulness, muchos observantes de muchas categorías, pero esos observantes pasan por ser absolutamente nada. Es como cuando vas al cine, ves la película del otro, el otro fue el guionista, el protagonista, el actor, y tú estás ahí de observador. Si queremos ser observantes ante el aprendizaje, podemos tomar esa actitud. Hay muchos observantes en las clases, muchos. Yo diría que un porcentaje bastante alto de las personas que van a clase, muchos de ellos van por el título nada más, por ese papelito que se da a fin de carrera, y durante la carrera son meros observantes. Escuchan, pero no aprenden. Como os digo, el que aprende se transforma en discípulo, se transforma en aquel que puede después ofrecer esa misma disciplina. Bueno, vamos a ver en esto de la pintura cómo creamos ese tipo de actitud del aprendiz, del que aprende, del que toma. En la pintura tenemos dos aspectos bastante eh, distintos. Uno es el aspecto físico, el aspecto del desarrollo motriz, del desarrollo de los hábitos de comportamiento que generan una técnica y esa técnica se repite y al repetirse se transforma en oficio y el oficio llega a ser el dominio de esa técnica. Por ese lado es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es repetir los hábitos de producción, los hábitos de consecución del dibujo, de consecución del tono, de consecución de la pintura y por ahí va todo fácil. Por el otro lado, por el lado de la percepción, perdón, por el lado de la percepción ocurre algo un poco más complicado. Nosotros primero observamos las cosas y lo observamos con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestro olfato, con nuestro tacto. Con eso observamos y en nuestro caso, en el caso de los pintores, observamos formas, tonos y colores. Eso es lo que generalmente observamos para poder pintar o dibujar después. Formas, tonos y colores. De esa observación entramos en el ámbito del análisis, de analizar eso que observamos. Y de eso que observamos, observamos si esas formas son cuadrangulares, rectangulares, si son triangulares, si son circulares. Eso es lo que observamos de esas formas que miramos. En cuanto a tonos, analizamos los tonos buscando las diferencias en cuanto a alto contraste, bajo contraste, tono oscuro, tono claro, y en cuanto a los matices, buscamos aquellas diferencias en cuanto al cálido, neutro o frío. Eso es lo que hacemos nosotros cuando analizamos lo observado. Pero tenemos que analizar lo observado. No es solamente mirarlo, es mirar esa cabeza y darme cuenta de que esa cabeza es un óvalo, que el óvalo de este mono, después abajo tiene una especie de cuerpo trapezoidal invertido, que después abajo tiene un cilindro por brazo, es decir, yo tengo que hacer el análisis de
observar y comparar eso con lo que conozco, y cuando lo reconozco de esa forma lo aprendo. Y una vez que reconozco la forma triangular, cuadrangular, el tono alto, bajo contraste, el claro oscuro, el matiz más rojizo, más azulado, más verdoso, más morado, una vez que tengo eso tengo que empezar a evaluar, ¿es más, es menos o es igual a? Si es más rojo que el rojo que yo tengo como noción de prototipo en imagen, es decir, yo tengo una imagen de un rojo y digo, ese es el rojo permanente, el rojo Coca-Cola, ese rojo del árbol es más salmón, luego es más anaranjado que el rojo permanente que yo tengo, es decir, más, menos o igual que, ese es la comparación de ese análisis que me lleva después, posteriormente, a emitir un juicio, una razón o un convencimiento. De ese juicio, esa razón o ese convencimiento, yo poseo, yo acabo de aprender lo que veo. Ahí la percepción se transforma en conocimiento. Y ese conocimiento, cuando lo almaceno en la memoria, yo ya sé que el hacer japónico en otoño, las hojas del hacer japónico, se transforma en un rojo salmón. Y es un rojo salmón porque es distinto del rojo Coca-Cola, que es la noción en prototipo que yo tengo en imagen del rojo en mi cerebro. Y cuando comparo el rojo del árbol con el rojo en la noción de prototipo en imagen que tengo yo en el cerebro, me doy cuenta de que ese color de las hojas es más asalmonado que el rojo Coca-Cola, y por lo tanto es un rojo vermellón con tendencia naranja. Luego, por un lado, tenemos estas dos áreas a desarrollar: la área motriz, del dominio de los oficios, del dominio de las técnicas, del dominio del hábito repetido, porque ese hábito repetido es lo que nos va a hacer progresar en el control y dominio de los colores, de los tonos, del encaje del dibujo. Y por otro lado, el dominio de la percepción. Percepción, análisis, comparación y juicio. Percepción, análisis, comparación y juicio. De esa manera yo reconozco, recuerdo y aprendo. Bueno, os dejo con este corto resumen y espero que os podáis matricular a las clases online que estoy ofreciendo, a este taller de 24 clases, y que podamos compartir conocimientos de este tipo de una forma tú a tú entre nosotros. Y en el horario que queráis, que os sea útil en vuestra casa. Y como os digo, son clases de 2 veces por semana, 45 minutos cada clase, durante 3 meses. Y es una introducción al dibujo, una introducción también a la perspectiva, a la anatomía y a las gamas de colores, gamas cromáticas. Os dejo, muchas gracias por vuestra atención. Ponedme like si os gusta y compartirlo también con vuestros amigos. Gracias.